Cuando pensamos en la historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Son hechos grabados en piedra o más bien un relato que va cambiando con el tiempo? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esa tensión, en el corazón mismo de cómo se escribe la historia. Y es que, claro, a menudo la vemos como si fuera una simple colección de datos, ¿verdad? Pero la realidad es bastante más enrevesada. Es un debate constante sobre qué es la historia en sí misma. ¿Es una ciencia pura y dura o es en el fondo un relato que nos contamos? Este debate, en realidad, se puede resumir en dos grandes corrientes, dos maneras casi opuestas de ver las cosas. Por un lado, tenemos el arqueologismo, que es esa búsqueda de un pasado, digamos, puro, sin contaminar. Y por otro, el presentismo, que lo que busca en el pasado es un significado que nos sirva a nosotros hoy. Vamos a empezar por el principio. Exploremos primero ese ideal, esa idea del historiador como una especie de científico totalmente imparcial. Es un sueño que, la verdad, ha marcado la profesión durante siglos. Esta visión más tradicional, que se conoce como positivismo, defendía que el trabajo del historiador era, en teoría, muy simple: encontrar los hechos y presentarlos, como si fueran verdades absolutas que simplemente están ahí, esperando a que alguien las descubra en los documentos. Pero claro, este, llamémosle culto a los hechos, no tardó en tener sus críticos, y muy duros además. Sostenían que los hechos por sí solos no dicen nada. Necesitan a alguien, un intérprete, que les dé sentido, que los ordene en un relato. Este ideal de objetividad total, de ser un juez neutral, fue la base de la historia como profesión académica. El historiador Peter Novick lo bautizó, con un poco de ironía, como ese noble sueño, la idea de una historia completamente pura, sin sesgos de ningún tipo. Pero a ver, seamos sinceros. ¿Puede un historiador de verdad escaparse de su propia época? La realidad es que el presente siempre, siempre nos influye. Ejerce una atracción potentísima sobre cómo miramos hacia atrás. Y aquí es fundamental entender la diferencia entre historia y memoria, porque no son lo mismo para nada. La historia intenta ser un análisis crítico, intelectual. La memoria, en cambio, es algo vivo, es una construcción que hacemos desde el presente y que, por definición, es parcial y emocional. Sirve a las necesidades de hoy. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo muy claro. Pensemos en el caso de Blas de Lezo. En el siglo XVIII su recuerdo era algo difuso, fragmentado. Sus victorias, de hecho, a menudo se veían como obra de la providencia divina, más que como un logro puramente humano. Pero, ¿qué pasa un siglo después? Pues que en el XIX su figura se recupera y se reinventa por completo. Se utiliza para construir una identidad nacional española fuerte y cohesionada. De repente, Blas de Lezo se convierte en un símbolo ideológico. Esto demuestra perfectamente cómo el pasado se puede moldear para servir a los intereses del presente. Como ya nos advirtió el gran historiador Eric Hobsbawm, esta invención de tradiciones puede ser una herramienta política muy, muy poderosa y también peligrosa. La historia se convierte en la materia prima para todo tipo de ideologías. Toda esta tensión entre buscar un pasado puro y a la vez necesitar un pasado que nos sea útil acabó provocando una auténtica revolución en la disciplina. Llevó a los historiadores a desarrollar nuevas herramientas, nuevas maneras de mirar la historia. Y una de las herramientas más fascinantes es la microhistoria. ¿En qué consiste? Pues en vez de mirar los grandes acontecimientos, se cambia el foco. Se hace zoom, por así decirlo, a una unidad muy pequeña. Puede ser un individuo, un pueblo, un único evento, para, a través de ese detalle, descubrir las normas, las tensiones de una sociedad mucho más grande. Cosas que a escala macro simplemente no se ven. El método que utiliza se conoce como el paradigma indiciario. Es básicamente actuar como un detective del pasado. Se trata de reconstruir realidades ocultas a partir de pistas que parecen marginales, de rastros o síntomas que otros historiadores quizás pasarían por alto. Y esta comparación es buenísima para entenderlo. El historiador se parece a Sherlock Holmes, que encuentra al culpable fijándose en pistas que nadie más ve. O a Giovanni Morelli, el crítico de arte que identificaba cuadros por cómo estaban pintadas las orejas o las uñas. O incluso a Sigmund Freud, que descubría traumas ocultos a través de un lapsus o un chiste. La clave está en los detalles que las grandes narrativas suelen ignorar. Y claro, esta tensión no solo dio lugar a la microhistoria, también impulsó un montón de enfoques nuevos. Cada uno de ellos ofrece una forma diferente de preguntarse quién tiene el poder de escribir la historia y, sobre todo, qué relatos son los que se acaban contando y cuáles se quedan fuera. Entonces, después de todo esto, ¿dónde nos quedamos? ¿Hay una forma correcta y otra incorrecta de hacer historia? Bueno, la respuesta moderna es un poco más compleja, va más allá de esa simple elección.
El gran historiador Mark Bloch lo resumió de una manera magistral. Él decía que no entender el presente es la consecuencia de ignorar el pasado, pero que es igual de inútil intentar entender el pasado si no se sabe absolutamente nada del presente. Es un diálogo constante entre ambos. Así que el trabajo del historiador de hoy en día no es elegir un bando. Es más bien como caminar por la cuerda floja, manteniendo el equilibrio entre esos dos extremos, el rigor por un lado y la relevancia por el otro. ¿Y esto, en la práctica, qué significa? Pues significa combinar el rigor del arqueologismo, ser honesto con las fuentes, respetar el contexto, con la conciencia del presentismo, saber que hacemos preguntas que importan ahora, ser conscientes de nuestro propio punto de vista y reconocer que la historia tiene un papel social. Al final, la idea con la que debemos quedarnos es que la historia no es una colección de hechos cerrados y estáticos, sino un oficio, un arte dinámico de interpretación. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando miramos al pasado, ¿qué es lo que estamos buscando en realidad? ¿Esa distancia casi científica del arqueólogo o un significado que nos ayude a entendernos a nosotros mismos en el presente?